Hola, hola, bienvenidos a una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy miércoles 15 de septiembre del 2021, esta es nuestra edición número 258. Y cada día nos acercamos más a nuestra meta y estamos felices de compartir con ustedes en este mes de la Biblia algunos breves pasajes, algunos comentarios y reflexiones. Y por supuesto, están de plano todos ustedes recibidos y me imagino muy listos para comenzar nuestra lectura en el día de hoy. ¿Comenzamos? Y nuestro devocional del día de hoy se titula ¿Cómo afrontar las dificultades inesperadas? El presidente John Fitzgerald Kennedy señaló una vez que la palabra crisis, escrita en chino, está compuesta por dos caracteres. Uno representa el peligro y el otro representa la oportunidad. Cada crisis es, al mismo tiempo, una oportunidad. Las crisis son causadas a menudo por dificultades inesperadas. Todos tenemos problemas. Muchos de nosotros enfrentamos crisis. ¿Cómo respondes ante un tiempo de problemas, peligros o dificultades inesperadas en tu vida personal? ¿Cómo respondemos a las dificultades inesperadas en la iglesia o en nuestra nación? ¿Qué hacemos cuando no sabemos qué más hacer? ¿Qué hacemos cuando está en juego la integridad del Evangelio? ¿Cómo respondemos a un día de angustia en nuestras vidas? El Salmo 107 nos dice, clama al Señor en oración. Puede haber momentos en tu vida en los que enfrentas grandes tormentas. Un fuerte viento parece desatarse y las olas son encrespadas. Tu coraje se pierde y agotas tu paciencia. Chocaste con una tormenta inesperada y no puedes comprender cómo salir de ellas. En este salmo nos dice cómo responder. Las personas en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Dios nunca llega tarde, nunca llega temprano, siempre llega a tiempo. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar y Dios los llevó al puerto anhelado. No olvides darle las gracias a Dios cuando responda a tu petición de ayuda. Así que den gracias a Dios por su maravilloso amor, por su milagro de misericordia para los hijos que Él ama. Gálatas capítulo 2 nos dice, usa las habilidades, la diplomacia y el coraje. Como veíamos ayer, a veces podemos ser tentados a mirar con superioridad a otras partes de la iglesia, otras denominaciones u otros cristianos y desear que sean más como nosotros. Si tan solo hicieran las cosas más como las hacemos nosotros, serían cristianos adecuados o mejores cristianos. Al pensar así, estamos de hecho negando la fe en Jesús y que ésta sea suficiente. Esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia en Galacia. Se les decía que su fe en Jesús no era suficiente. Si querían ser verdaderos cristianos, necesitaban ser circuncidados. La iglesia primitiva se estaba enfrentando a una crisis inesperada y el apóstol Pablo tuvo que usar cada gramo de su habilidad, diplomacia y valor para evitar una división dañina y una discordia en la iglesia. Pablo quiere dejar claro que actuó bajo la guía y la actividad del Espíritu Santo. Fui en obediencia a una revelación, dice el verso 2. Estaba convencido de la validez del evangelio que predicaba, pero también estaba preocupado por la unidad, como dice la traducción de la Biblia de Message. Me reuní en privado con los líderes para que nuestra preocupación no se convirtiera en un tema público y polémico. Llevó consigo a dos amigos, Bernabé y Tito. Bernabé era judío y Tito era griego, un gentil o más bien conocido como un incircunciso. Para un judío del primer siglo había dos tipos de personas en el mundo, los judíos
y griegos circuncidados e incircuncisos. La circuncisión era un símbolo que marcaba a un judío de acuerdo con el mandato de Dios en Génesis capítulo 17 del verso 4 al 14, pues significaba el pacto de Dios con su pueblo elegido. Sin embargo, Pablo eligió a Tito como uno de sus compañeros. Ahora bien, ni siquiera Tito, que me acompañaba, fue obligado a circuncidarse aunque era griego. El argumento de Pablo en la sección que sigue es que los apóstoles de Jerusalén, Santiago o Jacobo, Pedro y Juan, estuvieron de acuerdo en que las buenas nuevas de Jesucristo eran para todos, judíos y gentiles, circuncidados e incircuncisos. Pablo se vio forzado a defender la libertad que tenemos en Jesús. La verdad o la verdadera libertad solo se encuentra a través de la fe en Cristo. La necesidad de la circuncisión para la justificación delante de Dios nos haría esclavos. Si hubiera cedido a las exigencias de la circuncisión de los conversos gentiles, habrían negado la esencia misma del Evangelio. El propósito de esta carta era explicar la integridad del Evangelio. Pablo quería demostrar que la vida, la muerte y la resurrección de Jesús habían satisfecho todos los requisitos de la ley de Moisés. La reunión en Jerusalén fue para resolver la cuestión de la circuncisión. La resolución alcanzaba una vez más, las más importantes tomadas jamás en la historia del cristianismo. Esta decisión impidió una división ruinosa dentro de la iglesia. La crisis se había convertido en una oportunidad. No solo se resolvió el problema, sino que también el evangelio predicado por Pedro y Pablo fue firmemente afirmado como uno y el mismo. Los líderes en Jerusalén reconocieron que el apostolado de Pablo llevaba todas las marcas de la autoridad dada por Dios. Pedro y los demás aceptaron a Pablo y acordaron una división de responsabilidades. Pablo predicaría a los no judíos y Pedro a los judíos. El mismo evangelio sería llevado a dos esferas diferentes por diferentes personas. Se dieron la mano como una señal de que el acuerdo sería honrado. Este fue un momento cumbre para la iglesia primitiva. Las partes tuvieron una discusión razonable y detallada sobre sus diferencias. Pablo se negó a dejarse intimidar, a pesar de que aquellos con los que se encontró eran considerados calumnias. Al fin de cuentas, aquel era todo un grupo al que enfrentarse. Presumiblemente Santiago o Jacobo ya se había convertido en líder de la iglesia de Jerusalén. Pedro y Juan eran miembros del círculo íntimo de Jesús. Se llegó a un acuerdo satisfactorio. Pablo parece haber actuado con respeto y cortesía a pesar de ser un hombre decidido y consciente de su tarea especial. No permitiría que la oposición desde fuera ni el desánimo desde dentro le impidieran hacer lo que se sentía llamado a hacer. La única condición que los líderes de Jerusalén estipularon no causó ningún problema para Pablo: que nos acordáramos de los pobres, como dice el verso 10. La iglesia siempre debe dar prioridad a los pobres y desfavorecidos en la sociedad. Isaías capítulo 36 y 37 nos dice y nos presenta al Señor esa situación imposible. ¿Alguna vez se han burlado de ti por tu fe en Dios? ¿De verdad crees que Dios está contigo? Dicen, ¿no es solo tu amigo imaginario? ¿Realmente crees que confiar en Dios te va a hacer algún bien? Esta es la manera en que los pueblos de Dios han sido objeto de burlas a lo largo de la historia. Israel se enfrentó a un ataque inesperado. Este es un incidente tan importante en la historia de Israel que aparece 3 veces en la Biblia. Al ver en los libros de Reyes y de Crónicas, vemos a Sennacherib, rey de Asiria, que atacaba a Jerusalén con un enorme ejército. Sus secuaces se burlaban del pueblo. ¿En qué se basa tu confianza? Estaban siendo burlados y ridiculizados por su fe en Dios. Tuvo que parecer una situación imposible. Nadie más había sido liberado de las manos del rey de Asiria, pero ellos no respondieron a las burlas. A veces, la mejor respuesta a la crítica es mantener silencio digno. Pero el pueblo permaneció en silencio
y no respondió ni una sola palabra, porque el rey había ordenado: no le respondan. El rey Ezequías respondió a la crisis rasgándose las vestiduras, vistiendo luto y entrando en el templo del Señor. Envió a buscar al profeta Isaías. Ezequías dijo: hoy es un día negro, estamos en crisis. Y le pidió a Isaías que orara. Isaías respondió diciendo que el mensaje de Dios era: no te enojes por lo que has oído, yo personalmente los cuidaré. Cuando Ezequías recibió una carta amenazadora, subió al templo del Señor y la desplegó delante de Dios y oró: Señor Todopoderoso, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre los ojos, Señor, y mira. Escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Isaías le envió un mensaje: así dice el Señor Dios de Israel, por cuanto me has rogado por mi causa y por consideración a David mi siervo, defenderé esta ciudad y la salvaré. Dios oyó la oración de Ezequías e Isaías, rescató y libró a su pueblo. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 107, versos 23 al 32. Hubo quienes salieron a cazar el mar en barcos, se fueron a atravesar el océano para comerciar, y vieron las obras que hace el Señor, sus maravillas en alta mar. Dios le dio la orden y se desató una tormenta. Las olas se hicieron cada vez más grandes. Fueron levantados hasta el cielo, arrojados a lo profundo del mar. Se marearon y vomitaron mucho. Resbalaban y caían como si estuvieran borrachos. De nada les servía su habilidad de navegantes. Entonces, en su angustia, pidieron ayuda al Señor, y Él los libró de sus dificultades. Cambió la tempestad en brisa, calmó las olas, se alegraron al ver el mar calmado, y Dios los guió al puerto deseado. Den gracias al Señor por su fiel amor, porque Él hace hasta lo imposible a favor de los seres humanos. Alábenlo en el templo, alábenlo cuando se reúnan los ancianos líderes del pueblo. Gálatas capítulo 2, versículos 1 al 10. 14 años después regresé a Jerusalén, pero esta vez fui con Bernabé y también llevé a Tito. Fui a Jerusalén porque Dios me mostró que debía volver. Allí tuve una reunión en privado con los líderes de la iglesia. Les expliqué el mensaje de salvación que anuncio a los que no son judíos. Quería asegurarme de que el trabajo que ya había hecho y que estaba haciendo no era trabajo perdido. Pero Tito estaba conmigo, y aunque él es griego, no fue obligado a circuncidarse. Era necesario hablar de estos problemas porque se había infiltrado algunos falsos hermanos para espiar la libertad que tenemos en Jesucristo y hacernos esclavos de la ley. Pero no nos pusimos bajo la autoridad de nadie en ningún momento, pues queríamos que la verdad que caracteriza las buenas noticias permaneciera a favor de ustedes. Los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar nada el mensaje que yo enseño, aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no, porque ante Dios todos los seres humanos son iguales. En cambio, sí se dieron cuenta de que Dios me había dado una misión especial, así como la misión de Pedro es anunciar la buena noticia de salvación entre los judíos. La mía es anunciar la buena noticia entre los que no son judíos. Dios le dio a Pedro el poder de hacer su trabajo de apóstol con los judíos. También me dio a mí el poder de hacer el trabajo de apóstol con los que no son judíos. Santiago, Pedro y Juan, que parecían ser los líderes allí, reconocieron que Dios me había dado ese privilegio. Así que, como señal de compañerismo, nos estrecharon la mano a mí y a Bernabé. Santiago, Pedro y Juan dijeron: Pablo y Bernabé, ustedes trabajen con los que no son judíos y nosotros trabajaremos con los judíos. Ellos nos hicieron solo una petición: siempre que ayudáramos a los pobres, que siempre es precisamente
lo que he estado haciendo con dedicación. Isaías capítulo 36. Durante el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, salió a atacar todas las ciudades fortificadas de Judá y las capturó. El rey de Asiria mandó desde Laquis a su comandante en jefe junto con un gran ejército a Jerusalén para atacar al rey Ezequías. Tomó su posición junto con el acueducto del estanque superior en el camino que lleva al campo del lavadero. Salieron a reunirse con Eliakim, hijo de Hilquías, que era el administrador del palacio real, el cronista Sebna y Joa, hijo de Asaf, que era el secretario. El comandante en jefe les dijo: díganle a Ezequías que esto es lo que dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿Por qué estás tan confiado? ¿Acaso piensas que la guerra tan solo se hace con palabras? ¿En quién te apoyas para rebelarte contra mí? Mira, tú estás confiando en esa vara astillada que es Egipto. Si uno se apoya en ella, hiere y traspasa la mano. Eso es lo que el faraón, rey de Egipto, para todos los que se apoyan en él. Si me sales con eso de que confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no es ese el mismo del que Ezequías ordenó quitar los altares y los santuarios de las colinas cuando les dijo a Judá y a Jerusalén: ustedes solo deben adorar frente a este altar? Ahora, haz un tratado con mi señor el rey de Asiria. Te daré 2000 caballos si puedes conseguir jinetes que lo monten. ¿No irás a rechazar la oferta de un capitán, así sea uno de los menos importantes de mi señor, y ponerte a confiar en el rey de Egipto que te dé carros de combates y caballos? Mira, ¿crees que vine a destruir este país sin la ayuda del Señor? Pues el mismo Señor fue quien me dijo: sube y destruye ese país. Entonces Eliakim, Sebna y Joa le dijeron al comandante en jefe asirio: por favor, háblanos en arameo, pues nosotros, tus siervos, entendemos ese idioma. No nos hables en el idioma de Judá, porque nos escuchará la gente que está sobre la muralla. Pero el comandante en jefe dijo: ¿acaso mi señor me mandó a hablarles solo a su señor y a ustedes? ¿No me mandó él a decirle a la gente que está sentada en la muralla y a ustedes que tendrán que comer sus propios excrementos y beber su propia orina? Luego se puso en pie y gritó fuerte en el lenguaje de Judá: oigan lo que les dice el gran rey de Asiria. Esto es lo que él dice: no se dejen engañar por Ezequías, porque él no los podrá librar. No permitan que Ezequías los haga confiar en el Señor diciendo: seguro que el Señor nos librará. No dejará que esta ciudad caiga en manos del rey de Asiria. No oigan a Ezequías, porque esto es lo que dice el rey de Asiria: hagan un tratado de paz conmigo y ríndanse, y permitiré que cada uno de ustedes se alimente de su propia vid y su propia higuera, y beba de su propio pozo. Eso será hasta que yo venga y los lleve a un país como el de ustedes, un país con grano, vino, pan y viñedos. Cuídense de no dejarse convencer por Ezequías con eso de que el Señor nos rescatará. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su pueblo de las manos del rey de Asiria? ¿Dónde están los dioses de Hamat y Arfat? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de caer en mis manos? ¿Cuál de los dioses de esas naciones ha librado de caer en mi mano? ¿Cómo pues podrá el Señor librar a Jerusalén de mí? Pero el pueblo permaneció en silencio y no contestó nada, porque el rey había dado la orden de no contestarle nada. Entonces Eliakim, hijo de Hilquías, que estaba a cargo de la administración del palacio, Sebna el escriba y el cronista Joa, hijo de Asaf, fueron a donde estaba Ezequías con ropa rasgada en señal de aflicción, y le contaron todo lo que el comandante en jefe había dicho. Isaías capítulo 37. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, rasgó su ropa y se vistió de luto. Se fue al templo del Señor, envió a Eliakim, el encargado de la administración del palacio, a Sebna el escriba, a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, al ver al profeta Isaías, hijo de Amós. Ellos le dijeron al profeta: esto es lo que ha dicho Ezequías. Este es día de tristeza, castigo y desgracia,
como cuando las mujeres están a punto de dar a luz, pero no tienen suficiente fuerza para hacerlo. Que el Señor tu Dios haya oído las palabras del comandante en jefe que envió el rey de Asiria, con que insultó al Dios vivo, y que lo castigue por haber dicho esas palabras que el Señor escuchó. Así que eleva una oración por el pueblo que ha sobrevivido. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo: esto es lo que van a decirle a su Señor. El Señor dice: no tengas miedo de las palabras que has oído, los insultos que dijeron contra ti los siervos del rey de Asiria. Mira, yo voy a colocar un espíritu en él, oirá un informe y se volverá a su país. Allí mismo en su propio país haré que lo hieran a espada y muera. El comandante en jefe se retiró y supo que el rey de Asiria se había ido a Laquis y estaba luchando contra Libna. Entonces el rey de Asiria recibió la noticia de que el rey Ticará de Etiopía había salido para luchar contra él. Una vez sabido esto, el rey de Asiria envió mensajes a Ezequías con este mensaje: esto es lo que le dirán al rey Ezequías de Judá: no dejes que el Dios en quien confías te engañe diciendo: Jerusalén no caerá en manos del rey de Asiria. Mira, tú conoces lo que los reyes de Asiria les han hecho a otros países, destruyéndolos por completo. ¿Tú crees que te vas a salvar? ¿Pudieron salvarlos los dioses de las naciones a las que mis antepasados destruyeron? Naciones como Gozán, Harán, Rezef y el pueblo de Edén, que vivían en Telasar. ¿Dónde están los reyes de Hamat, Arfat y de la ciudad de Sepharvaim, de Ená y de Irba? Ezequías recibió las cartas de mano de los mensajeros y las leyó. Luego subió al templo del Señor y extendió la carta delante del Señor. Después, Ezequías oró al Señor así: Señor Todopoderoso, Dios de Israel, que estás sentado en su trono entre querubines, tú eres el único Dios entre todas las naciones de la tierra. Tú creaste los cielos y la tierra. Señor, presta atención, escucha. Señor, abre tus ojos y mira. Oye las palabras que Sennacherib envió para insultar al Dios vivo. Es muy cierto, Señor, que los reyes de Asiria han destruido todas las naciones y sus territorios, han tirado sus dioses al fuego, aunque en realidad no eran dioses, sino producto de los seres humanos. Eran de madera y piedra, y por eso fueron destruidos. Ahora, Señor nuestro, sálvanos de caer en manos de ese rey, para que todos los reinos de la tierra sepan que tú, Señor, eres el único Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, le envió este mensaje a Ezequías: el Señor Dios de Israel te dice: te he escuchado acerca de lo que me pediste en cuanto a Sennacherib, rey de Asiria. Este es el mensaje del Señor en cuanto a Sennacherib. La virgen hija de Sión te desprecia, se burla de ti. A tus espaldas la hija virgen de Jerusalén mueve la cabeza burlándose de ti. ¿A quién insultaste y de quién te reíste? ¿Contra quién hablaste? Hablaste contra el Santo de Israel, actuaste como si fueras mejor que él, mandaste a tus siervos para insultar al Señor, dijiste: vine con muchos carros de combate a los montes altos, vine desde las profundidades del Líbano y las cumbres altas de las montañas del Líbano, corté los cedros más altos y los mejores cipreses del Líbano, llegué hasta sus cumbres más remotas y sus bosques más densos. Cavé pozos y bebí agua en territorios extranjeros con las plantas de mis pies. Sequé todos los ríos de Egipto. ¿Pero nunca te enteraste? Yo tengo planeado esto desde hace tiempo. Lo que está pasado ahora, yo ya lo preparé desde la antigüedad. Que tú destruyeras ciudades fortificadas y las convirtieras en un montón de ruinas. Sus habitantes ya están sin fuerza y sin esperanza, están avergonzados. Aunque hoy parecen estar vivos, el viento del oriente los secará como plantas del campo, como plantillas y pasto que crecen en el tejado. Sé cuánto te levantas y cuándo te sientas. Sé cuándo sales y cuándo entras. Sé cuánto te has enfurecido contra mí debido a lo furioso que estás contra mí y a que he escuchado tus palabras arrogantes. Voy a ponerte una argolla en la nariz, un freno en la boca, y haré que regreses por el mismo camino por donde viniste.
Esta es la señal que probará que este mensaje es verdadero. Este año comerán lo que crece por sí solo en el campo, el segundo año lo que crezca por ahí, y el tercer año sembrarán y cosecharán, plantarán viñedos y comerán de sus frutos. Los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y darán fruto arriba, porque un resto de mi gente quedará vivo y saldrá de Jerusalén. Los sobrevivientes saldrán del monte Sión. El celo del Señor Todopoderoso hará que así suceda. Esto dice el Señor Todopoderoso acerca del rey de Asiria. Él no entrará a esta ciudad y no disparará aquí una sola flecha, no usará un solo escudo, ni construirá rampas contra ella. Volverá por el camino por el que vino y no ocupará la ciudad. El Señor lo ha decidido así. Yo protegeré esta ciudad y la salvaré. Lo haré por mí mismo y por mi siervo David. Entonces el ángel del Señor fue al campamento asirio y mató a 185,000 soldados. Cuando la gente se levantó al otro día, estaban allí todos los cuerpos de los muertos. Entonces el rey Sennacherib de Asiria se retiró, volvió a casa, permaneció en Nínive. Un día, mientras estaba adorando en el templo de su dios Nisroch, fue asesinado a espada por sus hijos Adramelech y Sarecer. Ellos escaparon del país de Ararat. Su hijo Asjardón lo sucedió en el trono. Finalizamos la lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, gracias por las muchas veces que me has oído y me has rescatado. Señor, hoy te pido ayuda para mi propia vida y para la iglesia de este país. Señor, danos la habilidad, la diplomacia y el coraje que tuvo el apóstol Pablo. Ayúdanos, como Pablo, a abrazar a toda la iglesia de Jesucristo. Señor, el nombre de Jesús ya no es honrado en nuestra sociedad. Te pido que derrames un espíritu de oración y súplica de tu pueblo para que podamos recurrir a ti en oración. Escucha nuestra oración y líbranos en este tiempo de crisis. Amén. Y así llegamos al final de nuestra edición de hoy, día miércoles 15 de septiembre del 2021. Estamos exactamente a la mitad del mes. Realmente este mes 9 ha pasado tan rápido y todo el año ciertamente es tan veloz el tiempo que sucede. Pero estamos contentos y felices de compartirlo con ustedes y por supuesto junto a la palabra de Dios en este mes tan especial para todos los cristianos de habla hispana, teniendo en cuenta que celebramos el mes de la Biblia. Y los espero mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.